La religión demostrada. Los fundamentos de la fe católica ante la razón y la ciencia. Por el reverendo padre Hilaire. Segunda verdad. Tenemos alma. Cualidades del alma. Primera cualidad. Espiritualidad del alma. Pregunta 41. ¿Cómo comprobamos que nuestra alma es un espíritu? Respuesta. Se prueba que el alma del hombre es un espíritu por sus actos, como se prueba la existencia de Dios por sus obras. Es un principio evidente que las operaciones de un ser son siempre conforme a su naturaleza. Se conoce al operario por sus obras. Es así que nuestra alma produce actos espirituales, como los pensamientos, los juicios, las voliciones. Luego, nuestra alma es espiritual. Hemos probado ya que el alma existe, que es simple y distinta del cuerpo. Nos queda por demostrar ahora que es un espíritu, es decir, una substancia espiritual capaz de existir y de ejercer, sin el cuerpo, actos que le son propios. Primero, todo el mundo reconoce que se puede juzgar de la naturaleza de un ser por sus actos. Por la obra se conoce al operario. Los actos de un ser son conforme a su naturaleza. El efecto no puede ser de una naturaleza superior a su causa. Así hablan en todos los siglos la razón y la ciencia. Si, pues, un ser produce actos espirituales independientes de la materia, él mismo debe ser espiritual independiente de la materia. Segundo, nuestra alma produce actos espirituales. La inteligencia conoce objetos invisibles, incorpóreos, eternos, que el cuerpo no puede alcanzar, como lo verdadero, lo bello, lo bueno, el deber, lo justo, lo injusto. Nosotros juzgamos del bien y del mal, discernimos lo verdadero de lo falso. Por el raciocinio vamos de las verdades conocidas a las desconocidas y establecemos los principios de las diversas ciencias. Ahora bien, estas operaciones no pueden depender de un órgano material porque el objeto de las mismas es completamente inmaterial. Luego, para producirlas se requiere una substancia espiritual. Así, los actos de nuestra inteligencia prueban que nuestra alma es un espíritu, pues si así no fuera, el efecto sería superior a su causa y el acto no sería conforme a la naturaleza del ser que lo produce. Tercero, la voluntad, por su parte, tiende hacia bienes inaccesibles a los sentidos y a sus apetitos. Necesita de un bien infinito, del bien moral, de la virtud, del orden, del honor, de la ciencia. A veces, para conseguir estos bienes, llega hasta sacrificar los bienes sensibles, únicos que deberían conmoverla si fuera una facultad orgánica. Luego, la voluntad, tan prendada de los bienes espirituales y despreciadora de los objetos materiales, es una facultad espiritual que no puede hallarse sino en un espíritu. La voluntad es dueña absoluta de sus operaciones. Se determina a sí misma a obrar o no. La voluntad es libre. Mi conciencia me dice que cuando mi cuerpo busca el placer, yo puedo resistirle. Cuando mi estómago siente hambre,
y yo puedo negarme a satisfacerla. Además, yo puedo infligir a mi cuerpo castigos y austeridades, a pesar de los sufrimientos de los sentidos. Ahora bien, ¿cómo podríamos nosotros tener imperio y libre albedrío sobre nuestras tendencias instintivas si la inteligencia y la voluntad no tuvieran actos propios independientes del cuerpo, si nuestra alma no fuera espiritual? Sería imposible. Nuestra alma es, pues, espiritual. Pregunta 42. ¿Quiénes niegan la espiritualidad del alma? Respuesta: los materialistas y los positivistas. Ellos afirman que nada existe fuera de la materia y de las fuerzas que les son inherentes. Su sistema se llama materialismo. Es una doctrina absurda, degradante, contraria al buen sentido, a la conciencia, a la sana filosofía, no menos que a la religión. Efectivamente, si no hay más que materia, no hay inteligencia, ni libertad, ni ley moral, ni Dios. El hombre puede seguir sus instintos, aun los más perversos. La sociedad queda sin base y no hay otra ley que la del más fuerte. La opinión dominante entre los incrédulos de nuestros días es que el hombre desciende del mono, que no es más que un mono transformado, perfeccionado. Así, estos pretendidos sabios, que no hablan más que de la dignidad del hombre, del respeto a los derechos del hombre, no temen atribuirle un origen bestial y reducirlo a un nivel inferior al de los brutos. El género humano ha visto siempre en el hombre dos cosas: el alma y el cuerpo, el espíritu y la materia. El género humano ha visto siempre una diferencia esencial entre el hombre y el animal, porque el hombre está dotado de un alma inteligente y espiritual. Epicuro fue el primero que enseñó el materialismo. El mundo pagano rechazó horrorizado su sistema y no vaciló en calificar a los pocos discípulos de Epicuro con el expresivo epíteto de puercos. Es posible que, después de 20 siglos de cristianismo, los materialistas modernos osen renovarlo. Solo las pasiones y el deseo de liberarse de la justicia de Dios pueden inducirnos a errores tan groseros. Pregunta: ¿qué razones aducen los positivistas para negar la espiritualidad del alma? Dicen ellos: primero, el alma no se ve. Segundo, no se comprende lo que sea una sustancia espiritual. Tercero, el alma sufre las vicisitudes del cuerpo, envejece con él. Cuando el cerebro está enfermo, no se piensa o se piensa mal. Luego, el cerebro es el que piensa. Primero, el alma no se ve porque es un espíritu, pero se le conoce por sus actos. Ella manifiesta su existencia mediante efectos sensibles, y estos efectos son tales que exigen una causa espiritual. Los actos de la inteligencia y de la voluntad no son efectos espirituales y por consiguiente no reclaman una causa de la misma naturaleza. Esto es evidente. Segundo, no se comprende lo que sea un espíritu. Pero entonces hay que negar también la existencia de la materia, porque tampoco se la comprende. Por lo demás, hemos contestado ya estas dos objeciones al hablar de Dios en lo anterior de esta obra. Tercero,
el alma sufre las vicisitudes del cuerpo. Indudablemente hay relación entre el cuerpo y el alma, y especialmente entre el cerebro y el ejercicio de la inteligencia. ¿Qué prueba esta relación? Prueba que el alma se vale del cuerpo como de un instrumento frecuentemente necesario en la vida presente para ejercer sus funciones. Pero esto no prueba que el alma no sea distinta del cuerpo. Cuando el alma es mal servida por órganos enfermos o gastados, ¿cómo puede ejercitar toda su actividad y su energía? Si la cuerda de un instrumento está rota o destemplada, el músico no saca de ella más que sonidos débiles o desacordes, pero esto no disminuye en nada la habilidad del artista. Muchas veces, en un cuerpo débil y enfermizo se encierra un alma grande, como también muchas veces un alma mezquina anima un cuerpo robusto. Pascal emite sus pensamientos más sublimes en el momento de su muerte. ¿Y cuántos hombres debilitados por la edad no han mostrado que un alma viril era la reina del cuerpo que animaba? Los positivistas agregan: cuando el cerebro está enfermo, el hombre no piensa, luego es el cerebro el que piensa. Esto es una objeción muy vieja y que ha sido refutada hace siglos. Es como si se dijera: cuando una pluma está rota, el escolar no puede escribir más. Luego, es la pluma la que compone los ejercicios escolares. La lengua habla. Luego, es ella la que hace la palabra. Los animales, que tienen una lengua como nosotros, ¿hablan por ventura? ¿Es necesario el aire para vivir? ¿Entonces el aire es la vida? El reloj indica la hora. Entonces, ¿él hace el tiempo? No hay duda de que en la vida presente las operaciones del cerebro son una condición para el ejercicio de la memoria y de la inteligencia, pero no es su causa. Se necesita un cerebro para pensar, como una pluma para escribir. Pero el cerebro no piensa, no es más que un instrumento de la inteligencia. El cerebro es material y el pensamiento es espiritual. Luego, el cerebro no puede producir el pensamiento. De lo contrario, el efecto sería superior a la causa. Un positivista se esforzaba en probar que el alma era material como el cuerpo. Un sabio le contestó: ¿cuánto ingenio habéis gastado, señor, para probar que sois una bestia? Como se trata de un hecho personal, os creemos bajo vuestra palabra. Segunda cualidad: libertad del alma. Pregunta 43. ¿Es libre nuestra alma? Respuesta: nuestra alma es libre. Tiene la facultad de poder determinarse por su libre elección, de hacer u omitir, de elegir el bien o el mal. El libre albedrío se prueba, primero, por el sentido íntimo de la conciencia. Segundo, por la creencia universal de todos los pueblos. Tercero, por las consecuencias funestas que resultarían del error contrario. Primero, sentido íntimo y conciencia. Nosotros tenemos el sentido íntimo de nuestra libertad. Siento que soy libre, como siento que existo. Siento en mí la libertad de seguir la voz del deber o los halagos de las pasiones. Es esta una verdad tan apodíctica que basta entrar dentro de sí mismo para convencerse de ella. Tanta es nuestra libertad que podemos contrariar nuestros gustos, nuestros instintos, nuestros intereses, aún los más queridos. El hombre,
en la plenitud de su libre albedrío, sacrificará sus bienes, su libertad, su familia, su vida, todo por la verdad que él no ve, por la virtud que contraría sus apetitos. Me ordenas con el cuchillo al cuello que niegue a mi Dios, que abjure mi fe. Yo siento que ningún poder me hará cometer semejante vileza. Yo encuentro en mi camino una bolsa de monedas de oro, y podría apropiármela, pues nadie me ha visto recogerla. Pero si la tentación me asalta, yo la rechazo rápidamente y devuelvo la bolsa a su dueño, prefiriendo vivir en mi indigencia antes que mancharme con un robo a los ojos de Dios. Es innecesario multiplicar los ejemplos. Abrecita de Jean-Jacques Rousseau. Oigo hablar mucho contra la libertad del hombre y desprecio todos esos sofismas, porque, por más que un razonador trate de probarme que no soy libre, el sentimiento íntimo más fuerte que todos los razonamientos los desmiente sin cesar. Fin de cita. Segundo, la creencia universal de todos los pueblos. En todos los tiempos y en todos los países, los hombres han sentido, hablado y obrado como seres libres. Deliberan, hacen promesas y contratos, aprueban las buenas acciones y condenan las malas. Todo esto supone libertad. ¿Se delibera acaso acerca de aquello que no depende de uno mismo? La muerte, por ejemplo. ¿Se promete resucitar a los muertos? No se proyecta, no se promete sino aquello que se cree poder hacer u omitir. ¿Por qué aprobar lo bueno y reprobar lo malo si el hombre no es libre de sus actos? Todos los pueblos han establecido leyes. ¿Con qué utilidad si el hombre no es libre? No se dictan leyes a una máquina que ejerce mecánicamente sus funciones. Tercero, consecuencias funestas que resultan del error contrario. Si el hombre no es libre, no es dueño de sus actos y por consiguiente no es responsable sino de aquellos actos de los cuales uno es realmente la causa. Y si la voluntad no es libre, no es causa de los actos que produce. Si el hombre no es responsable, no hay deber, porque no se puede estar obligado a querer el bien, sino cuando uno tiene libertad de elegirlo. Si el hombre no es libre, si no es responsable de sus actos, no hay ni virtud ni vicio, como no hay ni bien ni mal para los animales. Entonces, el asesino no es más culpable que su víctima. No hay conciencia, pues ella no tiene el derecho de imponer el bien o prohibir el mal si no existen. El remordimiento entonces es un absurdo. No hay tampoco justicia, porque los jueces no podrían condenar a un criminal que no es responsable de sus actos. Estas consecuencias tan monstruosas, tan reprobadas por el sentido común, bastan para demostrar la falsedad del fatalismo. Pregunta 44. ¿Quiénes niegan la libertad del alma? Respuesta. Los fatalistas, los positivistas y ciertos herejes. Los antiguos fatalistas atribuían a una divinidad ciega, llamada Hado, de latín fatum, todas las acciones del hombre. Aún hoy, los maometanos dicen, estaba escrito. Es decir, todo lo que acontece debía necesariamente acontecer. En nuestros días, los positivistas caen en el mismo error, al decir que nuestra voluntad se determina a la acción por la influencia irresistible de los motivos que la solicitan, y así atribuyen los actos del hombre a las influencias
del medio, del clima, del carácter, del temperamento. Ciertos herejes, como los protestantes y los jansenistas, se han atrevido a sostener que, por el pecado de Adán, el hombre habría perdido la facultad de hacer el bien y que era arrastrado por la concupiscencia. Aceptar estos errores equivale a decir que no hay ni bien ni mal, que las leyes son un contrasentido, que el hombre es una simple máquina, etc.